nos pidió charlar sobre las tarifas de taxi para Veracruz. Y además es un tema que en esta época, en la época que estamos viviendo actualmente, la electoral, pues se ve un tema todavía que se estira y afloja, ¿no? Entonces, qué mejor que abordarlo con gente que nos puede dar una perspectiva pues interesante de lo que está ocurriendo. Están aquí en la mesa de trabajo tanto Isidro López González, que es presidente de Radio Taxis Unidos Jalapa. Gracias, Isidro, por estar aquí en la mesa de trabajo. Y el contador público Guillermo Larios Barrios, director de Taxi GL. Vaya tema, vaya tema. Y arranco contigo, que estás aquí en la mesa, Isidro López. El tema de las tarifas. ¿Para cuándo? Porque hay una tarifa que se mueve y que nunca es no se ha oficializado, digamos, una tarifa de taxi. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Mire, este tema es un tema muy viejo, añejo este tema. Desde el 2002 fue la última actualización de las tarifas. ¿2002? 2002. Estamos hablando de 22 años que no se actualiza. Hoy en día nos encontramos que cada conductor tiene una tarifa diferente. No podemos coincidir siempre en la misma. Y el usuario pues es lo que se merece, una tarifa justa. Pero para esto necesitamos que la Dirección General de Transporte del Estado sea quien ponga el orden, porque es la autoridad. Pero no lo hacen. O sea, yo veo que es un tema fácil, pero para ellos es tan complicado. Imagínense 22 años sin actualizarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que los taxistas, no todos, porque hay que mencionar que hay conductores muy eficientes, claro, muy justos, pero hay quienes te quieren cobrar al doble de lo que realmente es la tarifa. Entonces necesitamos sí que la Dirección General del Transporte Público pues ponga cartas en el asunto. Fíjese que a mí también luego me preguntan, oye, ¿cuánto cobrarías de Plaza Américas a Banderilla? Yo doy mi tarifa y hay 2 o 3 conductores preguntándome y no coincidimos. En 4 conductores, imagínate que en Jalapa hay más de 11,000 taxis. ¿Cuándo crees que va a haber un orden en eso? Entonces, sí urge llegar a un acuerdo con la autoridad competente, te repito, la Dirección General de Transporte del Estado, para actualizar la tarifa, no solamente en Jalapa, sino en todo el estado de Veracruz. Esa es la autoridad competente, claro. Y efectivamente, no solamente en Jalapa, sino en todo el estado de Veracruz. 22 años sin que exista un acuerdo sobre la tarifa a utilizar. Ya está listo el sondeo, vamos a escuchar lo que piensa la gente y regresamos. Carmen García Romero. No, pues que se están cobrando muy caro. Tan solo tarifas de que a la zapata 50 pesos cobran y pues la gente pues no está de acuerdo. Hola, buenos días, Laurentino. Pues yo frecuentemente agarro taxis y últimamente sí están como que aumentando sus tarifas. No sé si por la distancia en la que yo vivo, por eso, pero no, me comentan los compañeros que de igual manera pues tienen que esperar hasta que les den una buena tarifa para ir a su destino. José Luis López. Te diré unos 3, 4 años que el gobierno del estado, por medio de transporte público, que es donde pienso yo que deben de autorizar, no lo han hecho, porque a mí me ha tocado que ahora ya los mismos taxistas son los que ponen y disponen de las tarifas. Israel García, pues hay taxistas que sí abusan, cobran demasiado. Incluso vamos a poner un ejemplo, del Tecnológico al centro ya te cobran 70 pesos. Su servidor Hugo Alberto Rodríguez. Pues mire, lo que pasa es que ahorita ya se está trabajando todo de acuerdo hay que convenir antes de, para poder pues prestar el servicio, ¿verdad? Porque son tarifas convencionales. Ahorita por lo mismo de la carestía y de todo lo que está habiendo, pues es por ello mismo de que el usuario siente que es caro, ¿verdad? Pero pues ahorita, por ejemplo, nos damos cuenta todo lo que se tiene que pagar en inicio de año, todo eso, pues a comparación del año pasado ha subido bastante. Oliva Noticias. Esta, la segunda de Oliva, la escuchan muchos taxistas. Muchos taxistas y muchas taxistas escuchan la segunda de Oliva, escuchan las emisiones informativas de Oliva y por supuesto que es interesante tocar el punto. Y este compañero taxista que al final entrevistaron dice, bueno, pues en este momento el asunto es convenir, ¿no?
convenir la tarifa con el cliente antes de que se suba el vehículo. No sé si sea lo correcto o no, pero a lo mejor esto es lo que también impide un pleito o simplemente llegar a un acuerdo. No hay una autoridad que lo haga todavía. Guillermo Larios, director de Taxi GL, gusto en saludarte. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Sí, definitivamente el tema de la tarifa corresponde a transporte público establecerla. Sin embargo, ya tiene muchos años que no se hace y todas las organizaciones y los compañeros en lo particular han ido utilizando ese abandono de la autoridad en el manejo de la tarifa para ellos comenzar a negociar cada una de las carreras de acuerdo a la distancia o de acuerdo a diferentes factores que ellos consideren pertinentes. No hay una tarifa vigente, no hay una autoridad que lo vaya a poner, pero independientemente de eso y de todos los abusos que se dan por parte de algunos compañeros, no todos, es que quienes sí han puesto tarifa son las plataformas. Hay una plataforma por ahí que inclusive tiene autos particulares, que ella es la que pone la tarifa, ella es la que decide y no el gobierno, y la han dejado operar impunemente. Y esto es lo que ha ocasionado que pues no haya una tarifa. Aquí en la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río, la tarifa también es negociada como en muchos lugares, y esto ya es una cuestión que ya tiene muchos años. Sin embargo, ojalá y transporte público pudiera retomar estos temas para que haya una mayor certidumbre en cuanto a cuál debe ser el precio de un servicio, porque quiero recordar que nosotros somos concesionarios, nos rige una ley y una tarifa, pero ante el abandono, pues tenemos tarifas negociadas. Sí, gracias, Guillermo. Isidro, bueno, antes de ir contigo, Isidro, vamos a escuchar lo que nos dijo un compañero taxista aquí a la redacción de Oliva Noticias. Enviaron una nota de voz y un taxista opina sobre las tarifas desde su labor diaria. Vamos a escuchar lo que dice el compañero taxista. Mi labor soy taxista y estoy de acuerdo con algunos usuarios que en verdad hay algunos compañeros que abusan de la tarifa, compañeros que empiezan en el servicio público, modalidad de taxi, así como también hay usuarios que te quieren pagar lo que no es justo. Yo estoy de acuerdo y debemos de ser justos en la tarifa. También tener en cuenta, en mi caso particular, a mí empezando el año, el patrón lo primero que me dijo que me subía la cuenta. En el curso que tenemos de transporte público, claro nos lo dice, ¿no?, la capacitadora, que nos dicen que lo mejor que podemos hacer como servidor público y usuario es llegar a un convenio antes de abordar el taxi, llegar a un convenio sobre la tarifa, si nos parece, adelante, y así, exactamente así, nos evitaríamos tantos problemas. Y estamos a la orden. Me agrada su programa. Oliva Noticias. Ahí está, entonces, nuevamente caemos en el convenio, ¿no? En la charla, en el acuerdo de ajustar una tarifa antes de subirse al taxi y arrancar el servicio. Quiero que escuchemos a Ángel Romero. Él es vicepresidente del Movimiento Nacional Transportista. Y dice que el gobierno se rehúsa, platicamos con él en la semana, dice que se rehúsa a ajustar las tarifas del taxi por cuestiones políticas. Quienes autorizan las tarifas son los gobiernos. Entonces, pues, como tiene un costo político, no las quieren actualizar. Oliva Noticias. Ahí está parte de lo que dice el líder nacional del movimiento transportista, Isidro López. Entonces, el asunto sigue siendo ese, convenir una tarifa mientras la autoridad no le entre, y pareciera que en este año, menos en este año, le van a entrar, eso pareciera, ojalá nos desmintieran en ese sentido. Sigue siendo el convenio previo al servicio. Claro, lo vemos incluso de nuestro gobernador. Él hizo en alguna ocasión un comentario sobre que lo que él recomendaba era acordar la tarifa antes de abordar el taxi. No es la solución.
Vuelvo al año 2002, en Jalapa se usaban 4 tarifas, eran 4 perímetros en la ciudad de Jalapa que se manejaban. La carrera mínima en aquel entonces era de 13 pesos, era el perímetro 1 que abarcaba el centro. Mientras tú no salieras del centro, no podías cobrar más de 13 pesos. Hoy en día, pregúntale a los conductores, la mínima te la están manejando los que son más conscientes, 30 pesos, pero de 30, 35 hasta 40 pesos te cobran la mínima. El segundo perímetro era de 16 pesos. El tercer perímetro era de 19 y el cuarto era de 24 pesos. Era lo más caro. Entonces abajo había una nota que decía que se le recomendaba al usuario acordar la tarifa antes de abordar el taxi cuando rebasara el cuarto perímetro. El cuarto perímetro, le puedo mencionar que abarcaba los límites, por ejemplo, en la colonia Revolución, todo lo que era la avenida Atenas Veracruzana. Se venía acá en lo que venía siendo la avenida Araucarias, en Ánimas, y del otro lado se iba hacia lo que venía siendo parte de San Bruno. Coapexpan me parece que todavía lo metían en el tercer perímetro, pero yo vuelvo a lo mismo, no es la solución acordar la tarifa antes. La solución es que haya tarifas justas, que haya tarifas que sea una misma para todos y que haya unos perímetros nuevos. Ya no podemos hablar de 4 perímetros porque la ciudad ha crecido mucho, pero sí aumentar unos 2 o 3 perímetros más. ¿Y qué pasa? Que el usuario va a poder quejarse con alguna autoridad que le haga caso. Hoy en día son ignorados. Imagínese, nuestro gobernador, con todo respeto, también recomendó acordar la tarifa antes de abordar el taxi. La solución es poner a trabajar al personal de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado y que actualicen las tarifas para que haya una sola tarifa en la ciudad y en el Estado. Y asimismo los conductores la respeten. ¿Por qué? Porque si no la respetas va a haber una sanción. Sí había sanciones. Yo recuerdo, a mí me tocó acudir a la Dirección General de Transporte del Estado en aquel entonces, Transporte Público, con un conductor que habían reportado por una tarifa. Y sí había sanciones. ¿Qué hacía el conductor cuando te ponían una sanción? No lo volvías a hacer. Si el usuario te sugería cambiar la tarifa, pues la modificabas mejor a que te reportaran. Hoy en día nadie reporta porque no les hacen caso. Oh, caray. Y si la autoridad justamente pues habla de un convenio previo usuario taxista, ¿no? Para no tener problemas, pues no, a lo mejor no hay tanta voluntad. Guillermo Larios, ¿crees que se pueda llegar a un acuerdo? A ver, desde el 2002 no hay este tipo de acuerdos. Allá en la zona, en tu zona, ¿cómo ves la circunstancia? ¿Crees que se pueda llegar a acuerdos? Tampoco, y menos en un año electoral, ¿verdad? Pues yo lo veo complicado porque, tal y como lo he mencionado, el gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Transporte Público, lo que hace es generar una tarifa social, que es una tarifa que supuestamente se va a aplicar y que impacta en el ciudadano, y el ciudadano dice, sí, está bien, me parece un buen precio, pero pues el taxista dice, no, con eso no cubro mis gastos, y entonces en la calle pues corre otro tipo de precio. Y coincido con el líder del Movimiento Nacional del Transporte, que es imposible en este momento, no creo yo, que la autoridad se atreva a hacer una actualización de tarifa, mucho menos hacia mediados del año. Hay que tomar en consideración que el gobierno del Estado ya se va y ya no quieren hacer nada prácticamente. Entonces no va a haber cambio de tarifa, no va a haber actualización, seguiremos con la tarifa negociada en todo el Estado. De hecho, también en esa misma charla que sostuvimos con Ángel Romero, con el vicepresidente del Movimiento Nacional Transportista, nos habla de que hace falta un estudio, porque le preguntaba, bueno, ¿cuál es la manera, no? Le preguntaba justamente cómo se pueden llegar a estos acuerdos, qué se hace para llegar a estos acuerdos, ¿no? ¿Cuál es el camino, la ruta? Y esto es parte de lo que nos dijo. Hay que formar una comisión interdisciplinaria entre el gobierno, el prestador del servicio, el usuario, los periodistas serios, los estudiantes universitarios, para que se haga un estudio con esos criterios técnicos de los que le hablo, para que se pueda prestar un buen servicio a un cobro justo. Oliva Noticias.
También charlamos con Claudia Elizabeth Hernández. Ella es presidenta del Comité Directivo Estatal del Transportista en Veracruz. Vamos a escuchar el segundo audio, donde ella habla justamente de que este tema se ha politizado y pues, que no han avanzado. Escuche. Es un tema que nosotros recurrentemente hemos solicitado al gobierno del estado realizar mesas de trabajo, hemos también ingresado pliegos petitorios, donde lamentablemente nosotros como transportistas pues quisiéramos mejorar nuestras unidades, los insumos de inversión han incrementado más de un 60%, tenemos pues el mismo usuario lo sabe, los costos que tienen los vehículos, el costo de la gasolina, de las refacciones, todos los insumos de inversión que nosotros tenemos que adquirir para poder prestar la actividad económica. Oliva Noticias. Esto que dice justamente Claudia Elizabeth, Isidro, tiene que ver, y además tenemos, por supuesto, gente que nos manda mensajes, ¿no? Tiene que ver también ahora con el lado del taxista, ¿no? Porque hablamos, por supuesto, del usuario, que tiene sus derechos. El taxista, la taxista tiene que generar sustento, sus unidades, su modo de vida. Por ejemplo, nos escribe... Dice, buenas tardes. Dice, también hay que ponerse en el lugar de los taxistas. Dice, pagan cuenta, gasolina, familias, justamente lo que nos dice Claudia Elizabeth también. Además, tienen que pagar a los dueños en algunos casos, ¿no? Hay que pagar derecho vehicular, verificación, componer el auto si está descompuesto, mantener a nuestras familias. Dice una taxista justamente que escribe. Dice, soy del Castillo y soy mujer de un taxista. Y en este tiempo así son puros pagos. Es interesante lo que dice, porque es justamente, y no se puede llegar a tener, digamos, a un punto medio, a un punto que beneficie tanto al taxista como al usuario si no interviene el gobierno del estado, ¿no? Claro, esto tiene que ser una decisión donde se considere tanto al usuario como a la autoridad, como al conductor, como al concesionario. Porque es cierto, se veía en los años pasados, cuando se actualizaba la tarifa, cada que había una actualización de tarifa, igual se subían las cuentas que se le cobraban a los conductores de taxi. Entonces, al conductor muchas veces no le servía de nada subir una tarifa porque decía, ahora voy a pagar más cuenta, ¿no? Hay que considerar también que la gasolina, aunque la cuenta se ha mantenido en un precio estable y bajo, sí, a comparación de aquellos años, la gasolina se fue para arriba. No es el mismo precio de hoy en día de la gasolina la que uno pagaba en el 2002. En el 2002, aquí en Jalapa se manejaban 2 turnos en el taxi, de 12 horas, de 3 a 3. De ahí viene la frase de que el conductor decía, ya no me da tiempo, porque voy a entregar. Sí. Porque de 2 a 3 de la tarde, ellos tenían que ir buscando acercarse a su zona donde hacían el cambio con el relevo. ¿Qué pasa? En aquel entonces las cuentas de 12 horas se llegaron a pagar hasta en 270 y en 300 pesos por 12 horas. Al día eran 600 pesos, de 540 a 600 pesos. Hoy en día un taxi lo consigues por todo el día como conductor por 250 pesos. O sea, está en menos de la mitad de lo que se pagaba en aquel entonces. Te cobraban los 7 días de la semana la cuenta. Hoy en día los domingos todavía se acostumbra que la cuenta no se cobra aquí en Jalapa. Algunos ya la están cobrando, algunos no. Pero aunque lo ves así tan bajo el costo de la cuenta, la gasolina es la que sí, muchas veces le sale más caro. Ellos, te puedo asegurar que los conductores taxistas, sé que pues están a la escucha ahorita en este momento, ellos gastan más en gasolina que en cuenta. Entonces sí hay que considerar eso. Ya lo que viene siendo refacciones, vamos a hablar de llantas, de aceite, el mantenimiento del vehículo. Eso es por parte del propietario del vehículo, el concesionario. Hay concesionarios que ellos mismos trabajan su vehículo y pues no les afecta tanto la cuenta porque no pagan cuenta, es de ellos, pero hay conductores que solamente pagan su cuenta y hay concesionarios que no manejan el taxi, solo reciben lo poquito que es de cuenta. Entonces, va de la par, ¿no? Sí hay que entender, es cierto, hay conductores, la mayoría van al día y hay que entender pues que tienen que librar gasolina, cuenta y después de eso, lo que queda después de la cuenta y la gasolina es para ellos. Aparte, que van al lavado de autos y ahí también pagan, eso se les suma a la cuenta. Entonces después de eso ellos tienen que sacar para el día de ellos, para su familia. Sí. Entonces sí es algo que haciendo cuentas
te digo, si están pagando 250 o 270 de cuenta hoy en día, súmale 400 pesos de gasolina que le echan en un turno de ellos, de los que, porque no lo van a trabajar las 24 horas. Ahí son 650. Lo trabajan, vamos a hablar que unas 8 a 10 horas, que echen 450 de gasolina y 250, 650. Son 700. 700 a 800 pesos los puros gastos que ellos deben de sacar. Después de esos 800 ya viene la ganancia de ellos. Entonces también hay que entender, por eso la tarifa tiene que ser justa, tanto para el usuario como para el conductor. Tiene que haber un balance ahí. Es justamente lo que dices, un balance. Es una charla muy breve, ya se nos acabó el tiempo prácticamente, Guillermo Larios, pero ¿con qué nos podemos ir en estas reflexiones que soltamos? Pues antes que nada, solicitarle a la autoridad que haga su parte, que se hagan los estudios correspondientes para que exista una tarifa real y que eso nos permita tanto al prestador de servicio, el compañero taxista, como al consumidor, de estar tranquilo y saber cuánto es lo que tiene que pagar. Anteriormente manejábamos la tarifa con cuadrículas en la ciudad, hoy ya están los taxímetros digitales, y si la autoridad liberara un taxímetro digital nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Está muy interesante. Pues Guillermo, te agradezco nos hayas tomado la llamada. Fuerte abrazo, gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Gentil Guillermo Larios. Isidro, ¿con qué nos vamos? Pues quiero hacer mención sobre lo que mencionó el compañero Guillermo Larios, de una plataforma que está por ahí prestando el servicio en Jalapa. Aquí en Jalapa se ha hablado mucho de que por qué no entra Uber. Sí. Yo creo que puede haber competencia, no precisamente por Uber y con los taxistas, entre los mismos taxistas puede haber competencia y que den un servicio de calidad si la revista que se hace con los vehículos fuera una revista real y no una revista recaudatoria. Entonces, ¿qué exigiría la revista? Que las unidades, en lugar de que paguen por pasar la revista, que les exijan que estén en buenas condiciones para prestar un buen servicio. No entró Uber porque la ley del transporte del estado de Veracruz, la ley 589, lo prohíbe. Prohíbe prestar servicio a cualquier vehículo sin tener una concesión. Por eso es que nosotros hablamos de concesionarios, porque nosotros pagamos una tarifa por obtener una concesión con el gobierno del estado y prestar servicios. Pero hay una plataforma que hoy en día trabaja en Jalapa, que en su mayoría tiene taxis, pero el servicio de particulares lo están prestando. Entonces pedirle a la autoridad competente que preste atención en esa plataforma, porque sí hay servicio de autos particulares que están prestando el servicio de taxi y no les hacen nada, ¿no? Entonces sí, que presten atención y pues que nos apoyen por ese lado. Pues ahí está el llamado, porque de que nos escuchan, Isidro, nos escuchan. Agradezco haya estado aquí con nosotros. Sí, gracias Isidro a ustedes López, por la invitación. Es presidente de Radio Taxis Unidos Jalapa. Ya nos tenemos que ir. Se quedan varios temas que pudiéramos seguir platicando. El asunto de los taxis foráneos, ¿no? Que también pregunta la gente colectivos, qué hacer. Ajá, y demás. Creo que podemos ampliar la charla después con más tiempo. Claro que sí, Isidro? con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Oliva Noticias.